Muy bien, pues es el turno de la clausura. Ponte un poquito más para acá. Tengo que grabar bien. A cargo de Juan Antonio Martínez Menéndez, director general de Patrimonio del Estado, Ministerio de Hacienda y Función Pública, que me acaba de decir que ya tiene el texto definitivo y tal, con todas las enmiendas aprobadas. O por ahí, ¿no? ¿O es mi deseo de haber oído? Bueno, cuando quieras. No, el deseo es el mío, de tenerlo todo aprobado ya. Entonces, bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado una vez más y bueno, y disculpar por haber cambiado mi intervención, pero es que no podía venir a primera hora. Bueno, la ley saben cómo está, ¿no? Está ahora mismo en el Parlamento. El plazo de enmiendas creo que va a acabar el jueves de la semana que viene y nosotros esperamos que con un poco de suerte tener aprobada la ley a finales de abril, ¿no? A partir de ahí, a finales de abril, bueno, es con el plan con el que nosotros estamos funcionando. Obviamente, como yo no soy el que aprueba la ley, sino que es el Parlamento, ya veremos a ver lo que nos depara la tramitación parlamentaria, pero en principio, bueno, yo creo que los grupos parlamentarios están concienciados de que es necesario aprobar la ley en el plazo más breve posible y, bueno, a Bruselas se le ha transmitido que esperábamos tener la ley a finales de abril, con lo cual, bueno, vamos a intentar a ver si la podemos tener, con lo cual calculen el plazo de publicación y luego los 4 meses que tiene de vacatio legis la ley para que estuviera en vigor, pues, en agosto. En agosto no sé si se van a poder ir de vacaciones. Entonces, bueno, ese es el esquema que tenemos, ¿no? Bueno, sí que habrá que aprovechar estos 4 meses, pues por las dudas que pueda haber del texto que salga del Parlamento, pues para intentarlos pulir para bueno, que como consecuencia de la entrada en vigor de la ley, pues que no se paralice mucho la contratación, que sí que suele producirse, pues siempre hay dudas, ¿no? Entonces, yo voy a citar aquí una serie de novedades, sin perjuicio de eso, luego si quieren me pueden preguntar lo que le parezca de cómo va el proyecto, ¿no? Porque como salga la ley ya no depende de mí. Entonces, bueno, la primera novedad que está en relación con lo que ha hablado el ponente anterior está en que cuando entre en vigor la ley hay que hacer ya la contratación electrónica. No se va a agotar el plazo hasta el 17 de abril, ¿no? 17 de abril del año que viene, ¿no? Sino que la contratación electrónica va a haber que realizarla desde que entre en vigor la ley, ¿no? Entonces, en ese sentido, para evitar sustos y tal, pues tanto por parte del subsecretario de nuestro ministerio se le ha mandado una carta a todos los subsecretarios para que en la Administración Central del Estado tengan claro que a partir de la entrada en vigor de la ley va a haber que utilizar la contratación electrónica y es conveniente que antes de la entrada en vigor pues que se empiecen a hacer contrataciones electrónicas para que tanto se puedan detectar algún pequeño problema que pueda tener la aplicación, que no tiene ninguno, ¿no, Gabriel? Entonces, como para que haya un entrenamiento de todos los gestores en la utilización de este instrumento, ¿no? Y por otra parte, yo me he dirigido a todas las direcciones de patrimonio de todas las comunidades autónomas para recordarles que, bueno, que tienen que estar operativas. En el caso de que estén integradas en la plataforma, pueden utilizar nuestra aplicación de contratación electrónica y, en consecuencia, en ese caso, igual que los ministerios, pues que empiezan a conocer la aplicación y en el caso de que no estén integrados, pues que tengan una aplicación o bien arrienden algunos de los productos que hay en el mercado para que podamos ponerla en marcha, ¿no? Que yo creo que va a ser el mayor gap que se va a producir ahí y el mayor miedo, ¿no? Porque siempre esto genera bastante miedo, pero vamos, yo creo que o se hace un acto voluntarista o si no, no se hace nunca, porque al final es lo que va a pasar. Entonces, yo creo que hay que lanzarse y yo creo que sí que va a tener muchas ventajas, como ha expuesto el ponente anteriormente. Vamos. Ya digo, esto por lo que se refiere, mucho más yo no puedo opinar de la contratación electrónica, más si me estando aquí Gabriel, que es el que se lo sabe, y yo realmente poco puedo decir sobre eso. Entonces, otro de los temas, ya digo, he cogido aquí unos cuantos temas al azar, es el tema que está bastante candente, el de las modificaciones de los contratos, ¿no? Entonces, voy a explicar qué es lo que nosotros hicimos, me parece bastante razonable.
y más también por el tema de la experiencia, ¿no? Entonces, en las directivas, tanto en la 23 como en la 24, en la 25 va por otro lado, por estar en sectores excluidos. Realmente lo que ha hecho con las modificaciones, si quitamos el tema de las modificaciones subjetivas, básicamente lo que ha hecho ha sido coger el caso de las circunstancias imprevisibles, que nosotros habíamos metido hasta el 10%, ¿no? Eso lo ha puesto como un supuesto de modificación, luego ha cogido el supuesto que tenía de obras complementarias y lo ha puesto como otro supuesto de modificación, y luego ha permitido modificaciones hasta un 10 o un 15% sin mayor tramitación. Básicamente eso es. Si dejamos este supuesto al final, pues bueno, ya digo, lo que ha hecho ha sido coger dos supuestos y trasladarlos perdón, uno que no existía, solamente existía en conversaciones con nosotros cuando tuvimos que modificar el texto refundido, y el otro que figuraba como obras complementarias. Le pone un límite, que es el del 50%, al margen de poner algún concepto jurídico indeterminado, pero un límite que es el 50%, y el 50% se calcula de forma aislada. Es decir, una modificación no puede superar el 50% del precio del contrato, una segunda modificación no puede superar el 50%, una tercera no puede superar, pero en principio, salvo que afecta a la naturaleza global del contrato, pues se podría llegar a 100, 110 o 120, ¿no? Vale, eso es básicamente el esquema que tiene la directiva. Entonces, cuando nosotros hicimos la transposición, lo primero que hicimos es, que además venía de nuestra tradición, es decir, que las modificaciones no se computaran de forma aislada, que es como figura en la directiva, sino que se computaran aislada o conjuntamente. En consecuencia, no se pueden hacer modificaciones por cualquier causa que supere el 50%. Esto, a pesar de algunas críticas que ha habido, lo que supone es más duro respecto de la directiva y más duro respecto del sistema actual, porque ahora en el sistema actual tenemos el 50% de complementarias más el 10% de modificados. Y luego hemos descargado sobre un trámite que en mi experiencia era el que realmente limitaba los modificados, que era el dictamen de Consejo de Estado. Como saben, antes de la Ley de Economía Sostenible, cuando se bajó al 10% y en consecuencia hubo que buscar el dictamen de Consejo de Estado al 10%, todo el que tuviera experiencia en contratación, especialmente obras, porque es lo que se modificaba, sabía que se podía modificar, no tenía límite la modificación por arriba, pero si pasabas del 20% tenías que ir a Consejo de Estado. Y todo el mundo sabe que todas las modificaciones se quedaban en el 19,90, ¿no? Esa era la realidad, todo el mundo. Teníamos unas obras complementarias hasta el 20, que en las adaptaciones dijimos que eran las de las directivas, que eso era falso, y esas que eran hasta el 20 se quedaban también en el 19,90. Y luego teníamos el exceso de mediciones, que era hasta el 10% y se quedaban en el 9,90. Esa era la situación, ¿no? Entonces, como tenía mucha eficacia el dictamen de Consejo de Estado, nosotros hemos introducido el dictamen del Consejo, o sea, el dictamen de Consejo de Estado hasta el 20%, que creemos que es lo que va a limitar los reformados. Y luego, como el dictamen de Consejo de Estado solamente se predicaba respecto de administraciones públicas, teníamos el problema de qué ocurría con los poderes adjudicadores que no son administraciones públicas, que son muchos los poderes adjudicadores que no son administraciones públicas y que hacen contratos de obra de bastante magnitud, ¿no? Y entonces, en ese caso, hablando con el Consejo de Estado, llegamos a la conclusión de que era bueno introducir también aquí el dictamen de Consejo de Estado. Entonces, para introducir el dictamen de Consejo de Estado, lo que hicimos fue que en todos los contratos sujetos a regulación armonizada las modificaciones tuvieran que pedir, cuando superaran el 20%, tuviera que pedir autorización del ministerio respectivo. Y previamente a dar esa autorización, el ministerio respectivo tenía que mandarlo al Consejo de Estado, que es realmente lo que nosotros estábamos buscando, ¿no? El dictamen de Consejo de Estado, de tal manera que los modificados no pasen del 19,90, que es lo que creemos que vamos a poder conseguir. Pero con una ventaja respecto de la situación actual, que si se pasa del 19,90, aunque con un tirón de orejas del ministro, porque tiene que ir al Consejo de Estado, y a lo mejor el dictamen del Consejo de Estado no es muy favorable, pero se pueda sobrepasar hasta llegar al 50%, porque en obras, no olvidemos que el resolver un contrato es un drama y no le interesa a la Administración. Estamos en mala posición ahí, bueno, hay que reconocerlo. Entonces, yo creo que la situación va a ser, regla general, 19,90, y casos muy aislados van a pasar del 20%, que era lo que pasaba en la situación anterior, ¿no? Y me parece relativamente razonable. Más dura que la de la directiva, más dura que el sistema actual, si tomamos en cuenta las obras complementarias, y ya digo, relativamente razonable. Y más dura del sistema tradicional, pues en el sistema tradicional, como digo, teníamos el 19,90, el 20% para reformados, el 20% para obras complementarias,
tenía otro régimen jurídico, pero al final el límite era el 20% y ahora lo dejamos en un único 20%. Ya digo, me parece relativamente razonable. Luego, por tocar otro de los temas, el tema de los procedimientos negociados, ¿no? Los procedimientos negociados en el proyecto son solamente los que figuran en las directivas. En consecuencia, ha desaparecido el procedimiento negociado sin publicidad. Para la Administración del Estado se ha adoptado un acuerdo de Consejo de Ministros, yo creo como hace un mes, ¿no?, recomendando que no se utilice, bueno, recomendando no, instruyendo, pues el Consejo de Ministros nos recomienda, instruyendo a los órganos de contratación que dependan del sector público estatal para que no se utilice el procedimiento negociado sin publicidad, o mejor dicho, que se utilice, pero teniendo que pedir ofertas, ¿no?, y publicándolo en la plataforma, con lo cual el efecto es el mismo. Y como saben, en lugar del procedimiento negociado sin publicidad, que tenía un defecto que era la falta total de transparencia, pero tenía la ventaja de la agilidad. Entonces se ha introducido el procedimiento abierto abreviado, que bueno, que crucemos los dedos, esperemos que sea un éxito y que efectivamente, como es la idea de cuando se redactó, de poder tener adjudicado un contrato en 1 mes y medio, ¿no?, con la ventaja de que estos contratos sí va a estar sujetos a publicidad, ¿no?, ¿vale?, y va a seguir básicamente los trámites del procedimiento abreviado. Para eso fundamentalmente es apoyarse en los medios electrónicos, tanto en la posibilidad, vamos, en la posibilidad no, en el hecho de que va a estar toda la documentación para formular la oferta en la plataforma cuando se haga el anuncio, por un lado, y luego utilizar las facilidades del ROLECE para no tener que presentar documentación administrativa, porque muchas veces eso se pierde mucho tiempo en documentos que realmente no aportan nada en relación a cuál es la mejor oferta, ¿no? Relacionado con este tema está algo que ya realmente ya está en vigor por el efecto directo, que es todo el tema del DEUC, ¿no? Pues se regula el DEUC y hemos aprovechado la aparición del reglamento sobre el DEUC para retocar el artículo del proyecto para que se ajuste perfectamente al reglamento. Entonces yo creo que ahora con la redacción que figura en el proyecto se ajusta perfectamente y en consecuencia para todos los contratos no habrá que presentar la documentación administrativa y bastará presentar el documento único de contratación. El documento único de contratación, el problema que tiene es que es muy farragoso y entonces yo lo que creo que lo más interesante es en aquellos casos en los que el documento permite decir sí o no directamente y no ir rellenando las 10.000 casillas que hay ahí, intentar optar por esa vía, porque si no para los contratistas, especialmente para los pequeños, les genera más problemas esos que presentar los papeles y el mayor fracaso que puede tener el DEUC es que nos sigan viniendo los contratistas con la documentación administrativa. Entonces, bueno, vamos a ver, esto es un problema aparte de una falta de diseño, yo creo, de la comisión más interesada en datos estadísticos que puedan salir de ese modelo DEUC que en simplificar la participación de los licitadores. Yo creo que era bastante mejor el nuestro, que era una simple declaración diciendo que cumples todos los requisitos y se acabó, ¿no? Entonces, en la medida que se pueda llegar a eso, pues yo creo que es interesante. Luego, eso además luego plantea una serie de problemas, como es si utilizas capacidades de otras empresas, te tiene que presentar también un DEUC. Como para la comisión, utilizar capacidades de otras empresas como la subcontratación les marca en el mismo esquema de ayudarse de la capacidad de otras empresas, con lo cual también tiene que presentar otro DEUC, con lo cual no sé, bueno. Eso yo creo que hay que darle una vuelta en Europa para ver si esto se puede intentar resumir lo más posible, o simplificar, perdón. Y bueno, ya para concluir, el tema de la gobernanza, que a nosotros nos preocupa bastante, tiene dos partes. El problema de la gobernanza es toda la información que hay que remitir a Bruselas, ¿no?, como consecuencia de estas directivas, por un lado, y luego como consecuencia de déficit excesivo que nos han pedido, pues bueno, que se establezca un sistema de supervisión, por decirlo de alguna forma, de la contratación a nivel nacional, ¿no? Y entonces vamos en esa línea. Entonces, en lo que se refiere al suministro de información, nuestra idea es intentar evitar lo más posible tener que pedir documentación e información a los distintos órganos de contratación, en un caso, en otros casos a las distintas administraciones, como son las comunidades autónomas o las corporaciones locales, e intentar descargar lo más posible esa información, que creo que la podemos conseguir prácticamente toda, de un sistema como es la plataforma. Con el intercambio de información entre todas las plataformas, yo creo que se va a poder conseguir
toda esa información sin tener que pedir nueva información a los órganos administrativos o a las distintas administraciones públicas. La información que ellos califican como cuantitativa. Lo que llaman como información cualitativa no va a quedar más remedio que pedirla, pero bueno, eso por un lado, y luego por otro lado, con el fin de dar satisfacción a la Unión Europea y además yo creo porque sí que es buena idea intentar establecer un esquema a nivel nacional de supervisión de toda la contratación pública. El esquema que nosotros hemos mandado en el proyecto, y con alguna enmienda se va a retocar algo, básicamente es intentar apoyarse en la cooperación de todas las administraciones públicas implicadas. Una contratación que es de más de 125 y más de 130.000 contratos al año por los distintos entes públicos, yo creo que no se puede abordar de otra forma que mediante la cooperación entre todas las administraciones públicas. Entonces, para ello, aunque ya lo teníamos pensado a otros efectos, se crea un órgano colegiado que es el Comité de Cooperación y, por otra parte, hemos intentado ver otras experiencias que creemos que han sido satisfactorias e intentar de alguna forma seguir ese esquema. Y entonces la que nos parecía más interesante es la que se está llevando a cabo en relación al control de fondos comunitarios. En el caso del control de fondos comunitarios hay un plan, por decirlo de alguna forma, a nivel nacional, pero luego quien hace los controles son las distintas intervenciones. La intervención general del Estado, si estamos en el Estado, las intervenciones de las comunidades autónomas, si es comunidades autónomas, y la intervención de las corporaciones locales. Creo que eso respeta bastante fielmente la distribución de competencias entre las distintas administraciones, hace una utilización más óptima de los recursos, porque si tenemos que controlar 120 y tantos mil contratos, yo no sé qué entidad y qué recursos tiene, y dejaría además sin trabajo a la mitad de los interventores locales de comunidades autónomas y del Estado. Entonces, me parece que eso es lo más interesante y ese es el esquema al que nosotros queremos, nosotros queremos llevar a cabo. Ya digo, porque con una estructura relativamente pequeña se pueden conseguir unos resultados que yo creo que pueden ser bastante buenos y además permite hacer una coordinación entre las distintas prácticas administrativas que se están aplicando en todas las comunidades autónomas, corporaciones locales y en el Estado. Siempre, claro, que sean contratos que sean similares, ¿no? Y bueno, y estos son los temas que he cogido así un poco al azar. Si ustedes quieren sobre estos temas o sobre cualquier otro hacerme cualquier pregunta, vamos, estoy encantado. Entonces, sobre lo que figura en el proyecto, no lo que salga en la ley finalmente, porque como ya he dicho, depende de lo que diga el Parlamento y esperemos que lo diga en el plazo que ya le he dicho. Muchas gracias. Bueno, pues eso. ¿Alguna pregunta? Sí, por aquí. ¿Por dónde? Sí, una aclaración y una pregunta. La aclaración es en relación con el procedimiento negociado, con la supresión del procedimiento negociado. Quiero entender que estamos hablando de la supresión del procedimiento negociado por razón de la cuantía. Sí. Correcto. Y la aclaración hecha. La pregunta, el contrato menor, ¿queda en la misma situación que hasta ahora? ¿Los mismos umbrales? Sí. ¿No se toca para nada? Sí. Vamos a ver. Explico por qué eso no se ha tocado. Había, desde mi punto de vista, había dos opciones. Era bajar las cifras del contrato menor y mantener un negociado sin publicidad por razón de cuantía en unas cantidades bastante más bajas que las que figuran ahora, ¿no? Creíamos que había eso. Eso para nosotros tenía el problema de que decir que se mantenía el negociado sin publicidad por razón de cuantía, que habría un incentivo a no utilizar el nuevo procedimiento abreviado, ¿no? Entonces, por eso decidimos, no, lo vamos a quitar, para que la gente tenga claro que no puede ir por aquí. Entonces, una vez que quitas el negociado sin publicidad por razón de cuantía, nos parecía muy exagerado bajar las cuantías de los contratos menores porque le podía dar mucha rigidez al procedimiento de contratación para contratos de importes no elevados, ¿vale? Esa fue la razón, porque es que lo que implicaría, pensemos en un contrato que ahora mismo es menor y que si bajáramos la cuantía de los menores pasaba de menor a, como muy bien, procedimiento abreviado, ¿vale? O sea, parecía un salto exageradamente alto, ¿no? Entonces, si hubiéramos optado por la otra opción, que ya digo que fue una cuestión puramente táctica, de forzar a la gente a que fuera al abreviado, esa transición sí podía ser razonable. Imaginemos obras 50.000, dicen, lo dejo en 30, y de 30 a 70
admito el negociado por razón de cuantía. Eso sería una opción y sería una transición más preferible, por decirlo de alguna forma. Pero el problema que tenía es que mandabas el mensaje de que seguía estando el procedimiento negociado sin publicidad por razón de cuantía. Y la gente a lo mejor lo que intentaba era no utilizar el abreviado, que nosotros queremos por lo menos ver, a ver si tiene éxito o no, que también, ya saben, siempre que se presenta una medida, una norma, se da por supuesto que ya tiene éxito. Eso no, yo no lo sé. Yo espero que tenga éxito. Lo peor que le puede pasar a esto es que no se utilice y que dentro de 2 o 3 años haya que meter en una de las leyes de presupuesto o de acompañamiento o en cualquier adicional de otra ley, volver a rescatar el negociado sin publicidad por razón de cuantía. Eso es lo peor que le puede pasar, ¿no? Y esperemos que no, ¿no? Vale, no sé. Merced, te toca. Sugerencia, pregunta, petición. Bueno, pues me toca. Bueno, pues no, yo creo, estoy totalmente de acuerdo en que la opción esta que comentaba el director general de Patrimonio del Estado de suprimir el procedimiento negociado sin publicidad por razón de cuantía me parece una muy buena opción y encaminar, digamos, los órganos de contratación hacia procedimientos simplificados. Lo he dicho en mi exposición y, por lo tanto, en este sentido, yo estoy totalmente de acuerdo. Así a bote pronto, digamos, no tendría muchas preguntas. Quizá una que antes me he dejado un poco en el tintero, el tema de las instrucciones para todo lo que es el sector público. Ese es un tema muy, muy debatido también, ¿no? Que quizá, digamos, se podría haber hecho una opción un poco más radical, ¿no? De un poco suprimir instrucciones o quizá alguna opción intermedia de obligar a estas instrucciones a tener quizá más similitud a la ley, no sé, dejo un poco ahí. Bueno, hay muchas opciones. Lo de las instrucciones, como saben, en el anteproyecto no iba, ¿vale? Entonces, el Consejo de Estado dijo que las recuperábamos y nosotros las hemos recuperado, ¿no? A nivel de anécdota, ¿no? A nivel de anécdota. Quien menos quería las instrucciones era nuestra dirección del Servicio Jurídico, ¿no? Porque estaba harto de estarlas informando. Y puedo decir que después del dictamen del Consejo de Estado le dijimos, nos tenéis que redactar el artículo para las instrucciones. Entonces, bueno, si el Parlamento dice que no hay instrucciones, nosotros no tenemos ningún problema. No hay ningún problema en quitar las instrucciones. Lo dijo el Consejo de Estado y por eso se introdujeron, ¿vale? Si se considera que no, que se deben suprimir, pues encantado. Nosotros no nos vamos a oponer a ninguna enmienda que diga que se supriman las instrucciones y que los órganos de contratación por debajo, o sea, los poderes adjudicadores, no administraciones públicas, para los contratos no sujetos a regulación armonizada, se le aplican las mismas reglas que a los otros, sin problemas, ¿vale? Miguel Ángel. Yo es que no sé por dónde empezar, yo sí que tengo muchas preguntas, pero la reduciré a la unidad. ¿Por qué el recurso especial en materia de contratación se dispone ahora en el proyecto que exclusivamente será para los contratos sujetos a regulación armonizada, cuando hay comunidades autónomas que lo tienen extendido por debajo de los umbrales, y en el anteproyecto tampoco era esa la solución definitiva? Bueno, vamos a ver. El anteproyecto, como iba, era contratos sujetos a regulación armonizada y se permitía que el Consejo de Ministros rebajara esas cantidades, ¿no? ¿Cuál era el esquema? El esquema es que, bueno, lo he repetido antes, son 125.000 contratos, entonces, claro, lanzarse a la piscina es peligroso. Entonces, la idea es que el Consejo de Ministros, en función de cuáles fueran los resultados, se pudiera ir bajando esos importes. El problema es que el Consejo de Estado nos hizo una observación esencial diciendo que eso no podía ser, que no se podía hacer mediante acuerdo del Consejo de Ministros. Entonces, conclusión, pues por eso fue por lo que se quitó. O sea, no ha habido nada más. El extenderlo, como ha habido propuestas, a todos los contratos, a mí, vamos, me parece una barbaridad directamente. Pero al Estado es al que menos le perjudica. Me explico. Vamos a ver. Son 124.000 contratos. Los sujetos a regulación armonizada yo creo que no llegan a 10.000. Entonces hay que pasar de 10.000 a 124.000. En un recurso que se caracteriza por lo siguiente: no exige ni abogado ni procurador, ¿vale? No exige. Que yo sepa, un par de veces o 3 veces, por lo menos en el Tribunal de Recursos Estatal, se ha puesto sanciones por mala utilización y que suspende la adjudicación del contrato, ¿vale? Se dan todas esas circunstancias. Con lo cual, tenemos que multiplicarlo por cerca de 12 o 13 los recursos y ser capaz de resolverlos en el plazo que somos capaces ahora.
Si no, se paraliza la contratación, ¿no? Y hay que tener en cuenta que ese esquema de recursos incentiva mucho interponer el recurso. Bueno, oye, no pierdes nada. Es como si vas a una segunda instancia y no te van a condenar en costa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces yo lo veo eso, la verdad es peligroso, y lanzarse así me parece, vamos. Entonces esa fue la razón por la que se quitó. Ya digo que a nosotros son los menos afectados. Nosotros, de esos 124.000 o 125.000, según los datos del registro a diciembre, que son más, solo 17.000 son del Estado, ¿eh? Lo digo, los demás son de otras administraciones. Entonces, a nosotros no nos plantea excesivos problemas para nuestros contratos hacerlo. Con un refuerzo ligero podemos llegar a ellos. No tengo claro que todo el mundo pueda. O sea, me parece que es tirarse a la piscina. Realmente la diferencia entre el recurso especial y el recurso administrativo que se permite es que no suspende. Es lo único, no suspende. O sea, en el recurso normal tiene que pedir la medida cautelar, y la medida cautelar, la regla es que no se da, ¿no? Pero vamos, eso dependerá del que lo tiene que resolver. Tampoco creo que vamos, yo por lo menos lo que en el Ministerio de Hacienda, a la subdirectora de recursos no tiene, yo no le veo que se le estén dando instrucciones que vayan en un sentido o en otro, va a resolver lo que considere que tiene que resolver, no le veo mayores problemas. Entonces, y esa es la situación. Entonces, por eso, a mí personalmente la idea, o sea, la solución buena habría sido lo de acuerdo del Consejo de Ministros. Se coge, se baja un poco el límite y se ve cuánto tardan los tribunales de recursos. Que no plantea problemas, pues se baja otro poco y se va mirando hasta ver hasta qué nivel compensa hacerlo. Vale. Bueno, lo de las comunidades autónomas es que personalmente no estoy de acuerdo que lo puedan hacer, entonces eso lo dejo en otro lado. Aún apoyándose en la ley de régimen jurídico, porque hay que tener en cuenta que se baja para poderes adjudicadores que no son administraciones públicas, y a esa no se le aplica la ley de régimen jurídico, con lo cual difícilmente tiene apoyatura. Pero yo en eso no me meto, ¿no? Entonces, en lo que es el proyecto, me parece que es bastante sensato, ya digo, porque es que meterle en una resolución de recursos que se te vaya a 2 meses, a 3 meses, no hay quien sea capaz de programar una contratación. Es que hay que ser consciente de eso. Es que no hay quien sea capaz de programarla, es muy difícil. Entonces, ahora mismo, el grave problema que tiene la contratación, bueno, o los graves problemas son los tiempos, tanto para contratar como para resolver. De hecho, no se resuelve porque se tarda 8 meses. Y si tardas 8 meses en resolver y además tienes una obra pública, pues el problema que te encuentras es que 8 meses la obra parada, más lo que tardas luego en licitar. Y luego a ver quién te coge eso. Entonces, si en la licitación le metemos 2 o 3 meses más, es que es prácticamente inoperante. Es que tenemos que tener en cuenta que enero, porque se carga el presupuesto, no se contrata. Y diciembre estamos con el cierre. Eso si no te lo hacen antes por los problemas presupuestarios. Entonces, claro, agosto no se hace. Entonces, la gente empieza y dice, no, le meto 3 meses más. Bueno, entonces, ya cuando tienes que programar no sabes. Entonces, esa es la razón, vamos, que no hay ninguna razón de no transparencia y tal, que bueno, ya digo, si de todas formas todos los grupos políticos, atendiendo a las circunstancias, están dispuestos a lanzarse, bueno, pero que, ¿no? Ignacio, ¿alguna sugerencia, pregunta, petición? A todos nos preocupa, tanto dentro como la propia Administración del Estado, es efectivamente la existencia de unos plazos determinados y nuestra capacidad de reacción a esos plazos determinados. Es verdad que en el sector público contamos una relación muy directa con la plataforma de contratación del sector público, mucho más directo, que siempre nos va a servir como colchón en un momento determinado. No, perdón. Es que le dais el de plástico. Bueno, pues nada, grita un poco más. Tú sí has hecho la mili, no como Gabriel. Sí, no, bueno, básicamente... No hace falta que te pongas el micrófono porque no te hace nada. No tiene ningún efecto. ¿Se oye? Sí. ¿No se oye? Sí. Nada, Vale. No, básicamente nuestra sugerencia para otros órganos de administración, que es básicamente el papel que yo quería cumplir hoy aquí, es que se empiece ya. Es decir, que en la medida de lo posible se empiece ya a adaptar al personal a lo que se les va a venir encima. Porque lo más difícil de cambiar de la administración no son las leyes, es la cultura administrativa. Es decir, el saber que hay que trabajar de otra forma y de otra manera de trabajo implica un tiempo de aceptación del cambio. Primero hay una fase además de fuerte reacción y al final acaba siendo una asimilación. Por decirlo así, cuanto antes se asimile mejor. Gabriel me lo comentaba el otro día hablando con él. Me decía, empezar ya a experimentar
empezar a experimentar. Decíamos, bueno, después del verano. Decía, no, empezar después de Semana Santa. No te demores mucho más allá, porque efectivamente la previsión que nosotros tenemos es que si a finales de año se pone en funcionamiento el sistema de contratación electrónica, va a haber un cierto colapso. Y ya llevamos 2 años en la Administración del Estado especialmente colapsados de una u otra manera. Y no nos podemos permitir, como ha dicho el director general, más periodos de colapso o más situaciones de colapso, porque al final va a dar la impresión de que no queremos contratar nunca, entre unas cosas y otras. Bueno, Gabriel y Juan Antonio ya lo dijeron el año pasado, día practicando, pero no sé yo si le hicieron mucho caso. José Manuel Dorrego, sugerencia, petición, pregunta. Habla alto que se te oye bien. Ponte de pie si no te importa, que así viene mejor el sonido. Espera, que este yo creo que funciona mejor. Tengo los problemas de la obra pública, de la gran obra pública, porque vengo del Ministerio de Fomento, la contratación de obras de más de 100 millones, 150, 200. Y todo esto, uno de los graves problemas una vez que está ya adjudicado es la ejecución de la obra, y son los modificados. Si una obra sale de 100, yo he hecho muchas estadísticas, sale por 100 millones, la adjudico por 40, 50, 60, 70, al final el liquido por 100. Siempre, con un pliego, con el de la ley del 68, la del 70, eso siempre. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Que si tenemos un presupuesto de 1.000 millones, licitamos 1.000, lo adjudicamos en 500, liberamos 500 y volvemos a licitar esos 500. Y estamos licitando por 1.500 algo que vale 1.000, que vamos a tener que pagar 1.000, por lo cual estamos llevando a los que vengan 500 millones. Yo veo que ahora aquí en los modificados va a pasar lo mismo. La experiencia es que pongas el límite de la baja temeraria, en lo que lo pongas, los contratistas van a ir a quedarse con la obra y se va a adjudicar. Se va a adjudicar por unas cantidades muy inferiores que después va a haber que suplantarlo con los modificados. Y ahora acabo de leer que en los modificados, en aquellas obras que queden encubiertas, que son todas las obras públicas, tiene que ir el interventor, o debe de ir el interventor, por lo cual es una paralización enorme, aparte de otras medidas, como pueda ser que tenga que intervenir la inspección de los servicios, etcétera, etcétera. Yo creo que los modificados no se ha tomado en consideración qué es lo que es un modificado en una obra pública, que tarda por lo menos 4 o 5 meses, desde que se pone a discutir con el contratista, con el tal, con el cual, para que después, si eso lleva aparejado paralizaciones de obra y hay que pagar indemnizaciones, pues todo esto, que sinceramente entiendo que no se va a poder arreglar nunca. Y creo que aquí no se han puesto los medios para que eso se pueda arreglar. Vamos a ver. ¿Estás de acuerdo? Bueno, en casi todo. Vamos a ver. Está por un lado el problema de las bajas temerarias, ¿no? Entonces, efectivamente eso es así. Y no tiene ni siquiera nada que ver con la preponderancia del precio, no. Porque como muy bien decías, en la legislación anterior a la del 95, donde se adjudicaban las obras por concurso, sin decir los criterios de adjudicación, se seguían haciendo bajas del 30 y el 40%, ¿no? Entonces, bueno, ahí es el problema de la cultura, bueno, quizás tanto de los ministerios como sobre todo de los contratistas, en donde lo que ellos hacen es ir a ver por cuánto se suelen adjudicar las obras y cogen y ofertan eso y se acabó la historia, ¿no? Eso es así, ¿vale? Entonces, lo que sí es cierto es que no está tan claro que el poner límites a los modificados no te afecte, por decirlo de alguna forma. Ahora mismo creo que por noticias, en la DIF, como consecuencia de lo del 10%, que no saben por dónde salir, ¿no? Pues han ido muchas bajas y eso no sé cómo se resolverá. Pero y entonces el problema es que los contratistas se saben los porcentajes, no se saben las normas, ni les interesa. Entonces ellos jugaban con unos porcentajes que le llevaban al 100. Si tú sabes que no vas a poder pasar más que del el 10% de exceso de medición y el 20% de modificados, pues no va a poder bajar, no va a poder llegar al 100%. O sea, esa es la primera situación. El tema de la tramitación de los modificados. Totalmente de acuerdo que es que ahí hay un problema porque, claro, entre que haces el proyecto, lo supervisas, toda la historia, joder, es que o paran la obra o ya está hecho el modificado. Si te coge la intervención en el caso vuestro, pues lo manda a convalidar, ¿no? Entonces y os regañan, ¿no? Entonces, que esa es la situación. Sí que hay una norma que se introdujo en el año 96 para la tramitación
para los supuestos en los que creo que se ha vuelto a la originaria porque se cambió, en los supuestos que como consecuencia de que se tramite un proyecto reformado, pues haya que suspender las obras, ¿no? Entonces, existe. Lo que pasa es que lo que se hizo fue elevar quién tenía que tomar la decisión para esa llamada continuación de las obras. Pero eso sí está ahí y se permite sin mayores problemas, ¿no? En cuanto, vamos, me consta que ha habido problemas en su utilización práctica, me consta, pero que la norma está ahí, yo no le veo tampoco muchos mayores. Las únicas prevenciones que hay es que no se utilice eso para cuando no tienes crédito y saltártelo, por eso te piden la retención de crédito, y lo que te piden una pequeña propuesta técnica que esté informada por la Oficina de Supervisión de Proyectos. Con lo cual yo sí creo que es algo que se intenta, es que lo otro es muy difícil. Esto es, cuando la ley del 95 había un ingeniero de Fomento que decía que con los reformados se puede hacer dos cosas, o coger y tardar todo el tiempo, o coger y dejárselo en manos del director de la obra. Y si se lo dejas en manos del director de la obra, lo que decía este ingeniero, que tenía bastante experiencia, decía que era solo ante el peligro, ¿no? O sea, vamos, te meten todos los reformados. Esa es la realidad. Entonces, luego, el problema de los reformados, fundamentalmente, el que alguien te haga un 20, un 30, un 40 o un 100% de lo mismo, en sí no tiene problemas. El problema es que, claro, porque ahí no recupera. ¿Es donde recupera? Recupera en el contradictorio, por eso te va buscando el contradictorio, porque ahí va a poner el precio que quiere él, y en las obras ocultas. Por eso en esas medidas, en esa continuación provisional se dijo que preferentemente no se hagan las que quedan ocultas o contradictorias, aunque lo lógico es que el reformado se produce al comienzo y están en las ocultas. Pero bueno, ¿vale? Entonces, en línea de intentar evitar eso, lo más seguro es que sea un brindis al sol, por eso se ha metido, que es la novedad que realmente tiene la ley aquí, que es la asistencia del interventor, pero la facultativa, ¿no? Para ver que efectivamente, bueno, vamos a ver si efectivamente ese reformado que se refiere a obras ocultas, a ver si por lo menos está ahí, porque claro, si no, va a certificar el director de obra, ¿no? Y cuando llega al final eso no se ve y todo el mundo lo da por bueno porque la medición no se puede hacer y se parte de lo que ha salido de las mediciones parciales. Reconozco que es un poco un brindis al sol, pero es un intento de a ver si por aquí podemos hacer algo. También tengo claro una cosa, que eso, más que de la intervención, por mucho que vaya con asesor, es una función de la inspección de obra pública, ¿no? También estoy de acuerdo con eso. Que se olvida mucho, porque ahora, con esto que todos nos centramos en la adjudicación, los criterios de adjudicación, y estamos ahí y le damos vueltas, en obras no hay problema ahí. En obras el problema está en la ejecución, como se ha visto en un caso reciente. Y ya está. Y entonces hay que reforzar la inspección de obra pública de alguien que no esté comprometido, dejándole margen al director de obra, porque hay también que dejarle algo de margen al director de obra, ¿no? Es que es difícil dirigir una obra, porque es que esto parece sencillo, pero es difícil. Entonces, pero sí que una mayor inspección de la obra pública, que en obras es donde está el problema, creo yo. Y bueno, por eso digo que en casi todo estoy de acuerdo, ¿eh? Rafael Reñones, de Alcobendas. A ver, el punto de vista local. Breves, que nos quedan 4 minutos en total. Sí, rapidísimamente. La reflexión que ha hecho con el tema del recurso especial no estoy muy de acuerdo. Yo creo que el sentido es, primero, y la razón de ser me parece que venía obligada a la Directiva de Recursos del año 90 y tantos, y luego está el tema de la imparcialidad de sus miembros, que no sé si se puede predicar siempre del que es juez y parte al ser órgano de contratación, y luego el nivel de litigiosidad que el contencioso contractual ha visto como consecuencia de la introducción de este recurso administrativo cualificado. Vamos a ver, primero, la directiva de recursos es para los sujetos a regulación armonizada, no para los demás. En consecuencia no estás obligado, ¿no? Lo de la imparcialidad, yo puedo hablar por el Estado, yo creo que sí que yo creo que es imparcial. Y luego no sé, perdóname. Bueno, vamos a ver. Yo creo que sí que hay bastante litigiosidad para presentar el recurso especial. Cuestión diferente luego es para el contencioso. Vale. Se puede medir que, mire, es que son tan buenos las resoluciones del recurso especial, ¿no?, del tribunal, que la gente no va al contencioso. Pero también se puede pensar que es que en el contencioso tienes que ir con abogado y tienes que ir pagando. Y a lo mejor la gente se lo piensa por eso. Que no digo, vamos, ¿vale? O sea, yo cuando tengo un problema, lo primero que pienso es imagínate, un problema de ciudadano normal. Si me dicen que voy a arbitraje del consumo, digo que voy. Bueno,
Pero si me dice que tengo que ir a la jurisdicción civil, aunque sepa que tenga toda la razón que me han hecho, digo, vale, no voy a ir. No voy a ir porque tengo que ir con abogado de procurador, ¿vale? Entonces, y eso también, date cuenta que además con una legislación, que yo soy el primero que lo reconozco, bastante compleja, lo que te pueda decir el órgano de contratación, actuando de buena fe, no haciendo cosas mal y con un criterio, otro órgano puede tener una interpretación distinta. Entonces, si tú eres un contratista, ¿qué harías? Busco otra opinión, ¿no? Como la segunda opinión en el médico. Oye, mira, y si me lo da a mí, me llevo el contrato. ¿Qué pierdo? Eso sin contar los que lo hacen adrede en estos de tracto sucesivo para seguir con el contrato una temporada más. Entonces, yo creo que... pero que en cualquier caso es un problema de números y de cuánto nos cuesta. Entonces, ¿vale? Que es muy fácil decir, no, por encima de todo, la transparencia y tal. Pero todo es dinero. Todo es dinero, y si lo utilizas para eso, no lo utilizas para otra cosa. Esto es lo que... Y que hay que ver los medios fin en función de... Porque pongamos por caso, doy por supuesto que un contrato menor no se piensa que deba ir al Tribunal de Recursos, ya incluso... Pero, claro, pero podemos empezar ahí a mirar cantidades, ¿vale? Si quitamos los de obras que tienen unos umbrales altos, o ahora concesiones de obras o servicios, los otros son 200.000 o 200 y pico mil para las administraciones territoriales y para el Estado 130. Tampoco me parece que sean unas cifras, bueno, me parece relativa, pero vamos, que eso puede ser, se puede hablar de cantidades, pero meter los 120 y tantos mil, que bueno, en la última revisión, que no está publicada en la página, me hablan ya de 140, es que son muchos, que es mucho, y el riesgo que hay de paralizar, es que resolver, o sea, los contratos no es como un procedimiento administrativo normal. Tú si haces un proceso de selección de funcionarios y tardan 2 o 3 meses, se cabrearán mucho los opositores, pero está ahí. Es que el contrato, sobre todo los de tracto sucesivo, cuando vence el otro, tú tienes que tener el siguiente en marcha. Y lo que no le puedes decir a un señor es que lo tiene que preparar con más de un año de antelación. Joder, entonces hay que... Pues, vamos, ese es el esquema, vamos, pero que no ha habido... Ya digo que nosotros, lo podéis ver en la página web, ¿eh? Si entráis en la página del registro de contratos, veis los que son del Estado y los que son de administraciones territoriales. Ahora mismo quien contrata más son las administraciones territoriales, y los contratos que hace el Estado son los de mayor importe, es decir, los que están sujetos. Si os fijáis, son 17.000 sobre 124.000 y el importe creo que anda por un 30%, sin embargo. O sea que, por decirlo de alguna forma, nos afecta menos, ¿no? Entonces, pero me parece peligroso, sobre todo en comunidades autónomas con mucha población, como pueda ser Andalucía, como pueda ser Cataluña, como pueda ser Madrid. Me parece peligroso, ¿no? Entonces, y es algo que, al menos para tomar la decisión, vamos a tener los datos y andar con cuidado. Sí, sigue siendo potestativo. Lo dijo el Consejo de Estado también. Nosotros lo metíamos, lo metíamos como obligatorio para buscar el acto administrativo cuando se impugnara los actos de poderes adjudicadores, que al no ser administraciones públicas no es acto administrativo, entonces por eso no se puso por otra razón. Entonces, el Consejo de Estado nos dijo que lo quitáramos, igual que hemos hecho en otras cosas, hemos seguido el criterio del Consejo de Estado. Ya está, hay que cumplir los contratos. Hemos quedado en que acabamos a las 14:45 y según mi reloj son ahora las 14:45. Así que muchas gracias y hasta la próxima.